Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C-121. El bastón de madera domina a los inmortales. Capítulo 121. El bastón de madera domina a los inmortales. El misterioso carruaje tirado por bueyes fue evidentemente otro golpe de fortuna. Tampoco estaban dispuestos a compartirlo con extraños sin ningún motivo. Entonces, a continuación, solo pidieron a sus propios amigos que exploraran los secretos aquí. Chen-An fue uno de ellos. Pero aunque ahora había más exploradores, el resultado siguió siendo el mismo. Todos fueron golpeados por el bastón de madera. Las cosas continuaron así durante medio mes, todavía en un punto muerto. Está claro que este grupo no era lo suficientemente inteligente. E inevitablemente, la niebla blanca en movimiento atrajo la atención de otros cultivadores del exterior. Cada día nuevos cultivadores descubrían los secretos que había en su interior y entraban en ellos. Sin embargo, al enterarse de las circunstancias aquí, también decidieron mantenerlo en secreto. Pero no pudieron evitar la creciente multitud afuera del carro de bueyes. Es evidente que si esto continuara, tarde o temprano el asunto se volvería de conocimiento común entre todos en el mar de Conjun. Pero para entonces, incluso si realmente hubiera alguna oportunidad aquí, ya no sería su turno. Entonces decidieron buscar ayuda externa. Ayuda externa inteligente. Y Li Fan, que había dejado una profunda impresión en Chen-An en Cloudwater Heavenly Palace, naturalmente se convirtió en uno de los candidatos para recibir ayuda externa. Si algún compañero taoísta está interesado, venga a las cercanías de la isla Yutan en el mar de Conjun, y con el tiempo alguien lo guiará hasta aquí. Un carro de bueyes, interesante. En su vida anterior, Li Fan no había oído hablar de este asunto. Pero como era libre y no tenía nada que hacer, y allí no parecía haber peligro para la vida, no había nada de malo en ir a echar un vistazo. Li Fan hizo algunos preparativos y luego viajó a través del sistema de teletransportación hasta la isla Yutan. Al ver a Li Fan, los ojos del guardián de la isla se iluminaron. Debes ser tu compañero taoísta Li Fan. Soy Zhou Nim-Chang, un buen amigo de Chen-An. Por favor ven conmigo. Sin demora, condujo directamente a Li Fan volando hacia la ubicación del carro de bueyes. Mientras volaban, Zhou Nim-Chang informó a Li Fan sobre los últimos acontecimientos. Mi compañero taoísta Li Fan, Chen-An, probablemente ya te haya contado la situación general. Este buey pisa el agua sin detenerse ni un momento. Aunque su ritmo no es rápido, sigue avanzando. La expresión de Zhou Nim-Chang era un poco angustiada. La ruta hacia adelante de este buey es una línea recta. Según nuestras conjeturas, parece dirigirse directamente al Palacio Celestial de Cloudwater en el centro del mar de Conjun. A la velocidad actual del buey, entrará al Palacio Celestial de Agua Nublada en un mes como máximo. Ese lugar fantasmal está lleno de anomalías. Es difícil decir qué cambios podrían ocurrir una vez que entre el buey. Así que será mejor que encontremos una manera de entrar antes de eso. De lo contrario, incluso si somos reacios, tendremos que rendirnos, dijo Zhou Nim-Chang. Palacio Celestial del Agua de las Nubes. La mirada de Li Fan se centró. No esperaba que este carro de bueyes estuviera relacionado con la secta que se había derrumbado hace miles de años. Después de que Zhou Nim-Chang terminó de informarle, los dos volaron en silencio. Después de volar durante la mayor parte del día, vieron a lo lejos una gran masa de niebla blanca moviéndose lentamente a través del mar. Estamos aquí, dijo Zhou Nim-Chang, luego tomó la delantera volando hacia la niebla. Li Fan ya se había fijado en Zhou Nim-Chang con Formless Killing Intent. Activando la visión del cielo y la tierra, observó la situación dentro de la niebla, confirmando que no había ninguna emboscada antes de volar lentamente. Alrededor del buey ya estaban reunidas unas 70 u 80 personas. La mayoría tenía la cara magullada y la nariz hinchada y parecía bastante miserable. Sin preocuparse por el recién llegado, continuaron discutiendo en voz alta. Chen-An saludó a Li Fan. Li Fan se puso al lado de Chen-An y escuchó su debate.
Ese monstruo sin boca es fácil de descubrir. No puedes hablar, ni siquiera comunicarte mentalmente, o te echará. Correcto. La clave es ese tipo con el personal. Aunque no pone en peligro tu vida, maldita sea, duele que te golpeen. ¿Solo llevas aquí unos días? Ya me han golpeado más de 10 veces. Ni siquiera lo menciones. Ahora me siento un poco incómodo si no me golpean una vez al día. Chenan sonrió irónicamente mientras le explicaba a Ali Fan. Sin encontrar una manera de entrar durante tanto tiempo, todos solo pueden sacar lo mejor de una mala situación. Todavía tenemos que confiar en nuestro compañero taoísta Li. Chenan miró a Li Fan lleno de esperanza. Li Fan negó con la cabeza. Mucha gente durante tantos días no se ha dado cuenta. ¿Cómo podría ser una excepción? Mi compañero taoísta me sobreestima. Solo puedo hacer lo mejor que pueda, no te hagas muchas ilusiones. Chenan asintió, naturalmente lo entiendo. Simplemente haremos lo que podamos. Li Fan luego centró su atención en la cabaña de paja que tenía delante. En ese momento, un recién llegado se adelantó para intentarlo. Li Fan entrecerró los ojos para observar de cerca. Habiendo aprendido de la experiencia de todos, el hombre se acercó en silencio a la cabaña de paja. Pero antes de que pudiera hacer algo, el monstruo musculoso que empuñaba un bastón de madera de repente lo miró enojado. El bastón en su mano brilló como un arco de luz, golpeando ferozmente al cultivador. Con solo tiempo para un grito miserable, fue enviado a volar sin ninguna capacidad de resistencia. Solo cuando estuvo fuera del alcance del carro de bueyes finalmente se estabilizó. Pero por la expresión agonizante de su rostro, el golpe fue claramente fuerte. ¿Qué nivel de cultivo tiene? Li Fan preguntó. Establecimiento de la fundación en etapa avanzada. Zhou Ning-chan respondió. Aquí también hay un cultivador de etapa media Golden Core, pero al igual que los de Chi Condensation, no tiene capacidad para resistir bajo ese personal. En cuanto a lo superior, no nos atrevimos a invitar a ninguno. Y añadió. Tratado igual independientemente del nivel. Li Fan entrecerró los ojos. Este rasgo le recordaba a las anomalías. ¿Podría ser esto también una anomalía? Li Fan no pudo evitar expresar esta duda. Si es así, ¿por qué esta anomalía no daña a la gente? Desconcertado, Li Fan decidió intentarlo por sí mismo. En silencio voló cerca y aterrizó frente a la cabaña de paja, avanzando lentamente. El monstruo sin boca lo ignoró, pero el que estaba con el personal se enojó cuando Li Fan se acercó. Li Fan frunció el ceño y se retiró. La expresión del portador del bastón volvió gradualmente a la normalidad. Li Fan consideró y luego continuó hacia adelante. Esta vez su ritmo fue aún más lento, pero el monstruo no quería jugar a este juego de probar límites con Li Fan. El bastón voló de su mano y golpeó ferozmente el cuerpo de Li Fan. Me sentí como si me hubieran dado una patada brutal en el estómago. Una fuerza abrumadora estalló y Li Fan voló sin control. Li Fan aspiró un soplo de aire frío. Realmente me dolió. Al ver fracasar el intento de Li Fan, los demás no se preocuparon demasiado y continuaron discutiendo en pequeños grupos cómo intentarlo de nuevo mañana. Li Fan, por otro lado, recordaba la escena y reflexionaba constantemente. Al día siguiente, todos empezaron a intentarlo de nuevo. Uno por uno fueron enviados volando en sucesión. Fue algo cómico. Cuando llegó el turno de Li Fan, fue el mismo, sin excepción. El tercer día. El resultado se mantuvo sin cambios. El tiempo pasaba día tras día. Al ver que se acercaban cada vez más al Palacio Celestial de Cloudwater, todos parecían estar perdiendo lentamente la paciencia. Cada día acudía menos y menos gente a intentarlo. Al observar que todos los métodos se habían agotado sin éxito contra los cultivadores, Li Fan adivinó vagamente. Entonces, al día siguiente, cuando llegó, Li Fan dijo en voz alta a todos, ¿a algún compañero taoísta en la etapa inicial de condensación y le gustaría intentar avanzar después de disolver su cultivo? Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-122. Un deslizamiento de bambú para trascender. Capítulo 122. Un deslizamiento de bambú para trascender.
Al escuchar las palabras de Li Fan, el grupo de cultivadores primero se congeló colectivamente y luego hubo un alboroto, con reacciones variables. Algunos llevaban expresiones de desdén y decían burlonamente, ¿de dónde salió este junior de Chi Condensation, diciendo tonterías aquí? Sí, le estás diciendo a la gente que disipe su cultivo. ¿Por qué no lo haces tú mismo? Otros parecían curiosos y preguntaban, ¿nuestro compañero taoísta quiere decir que la criatura con el bastón solo ataca a los cultivadores y no a la gente común? Aunque suene un poco increíble, existe una posibilidad. La situación aquí es algo similar a las anomalías en las ruinas de la secta. Esta idea resonó en muchos de los cultivadores. Teniendo en cuenta que el buey azul que tira del carro está a punto de entrar al palacio celestial de Cloudwater, el tiempo se nos acaba. Realmente deberíamos intentarlo. Pero ese personal es extremadamente poderoso. Es posible que nuestro cultivo sea la única razón por la que podamos sobrevivir a sus golpes. Si disipamos nuestro cultivo y nos convertimos en gente corriente, podríamos morir de un solo golpe. Ah, nuestro compañero taoísta aquí tiene razón. La gente discutía y dudaba, y por un momento nadie se atrevió a dar un paso adelante para intentarlo. Sin embargo, un cultivador pelirrojo parecía impacientarse. Gritó fuerte y miró fijamente a los demás, diciendo, ¿por qué hay que dudar tanto? Simplemente está disipando tu cultivo. Con la escritura primordial Taizan podemos recuperar rápidamente nuestro cultivo. Lo haré. Con eso, voló y aterrizó frente a la cabaña con techo de paja. Luego, operó la escritura primordial Taizan, y en un momento, todo su cultivo se disipó por completo, convirtiéndolo en una persona común y corriente. La mente de Li Fan estaba alerta y se fijó en él con la intención de matar sin forma. El cultivador pelirrojo, que antes había sido algo despreocupado, ahora se sentía nervioso y se enfrentaba a la enorme y feroz criatura como una persona común y corriente. Tragó saliva con fuerza y dio pasos lentos hacia adelante. En ese momento todas las miradas de la zona estaban centradas en él y todo quedó en silencio. Al acercarse lentamente a la cabaña con techo de paja, la criatura sin boca todavía parecía ajena a él. La criatura con el bastón, por otro lado, lo miró fijamente durante mucho tiempo, y el bastón en su mano se levantó varias veces pero nunca fue derribado. Y así, el hombre pelirrojo llegó a la puerta de la cabaña con techo de paja sin incidentes. El débil sonido de la lectura dentro de la cabaña se detuvo de repente. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y una voz algo mayor vino desde dentro y dijo, «Entra». El rostro del hombre pelirrojo se iluminó de alegría y entró en la cabaña con amplios escalones. La puerta se cerró detrás de él y las dos deidades guardianas continuaron observando desde afuera. Alrededor del buey azul que tiraba del carro, de repente se volvió tan animado como un mercado. ¿Realmente funcionó? ¿Este Condensation Jr.? No, este tipo taoísta es realmente extraordinariamente inteligente. ¿Cómo deberíamos llamarte? Maldita sea, Lucy se me adelantó. No, quiero disipar mi cultivo y entrar también. Por supuesto, todavía había muchos cultivadores que mantenían la calma y decían, no tan rápido. Esperemos a que Lucy salga y veamos qué tipo de oportunidad hay dentro de la cabaña con techo de paja. Así es, ahora es una persona normal. No podrá escapar aunque quiera. Los alrededores eran un caos, pero Li Fan tenía el ceño fruncido y los ojos fijos en la cabaña con techo de paja. Porque, en el mismo momento en que Liu Xi entró en la cabaña, la intención de matar sin forma que se le había impuesto fracasó. Como Li Fan había comprendido esta técnica, nunca había fallado antes. La intención asesina informe imitaba los cielos y era universalmente efectiva en diversas situaciones. Y ahora, lo que había dentro de esa cabaña con techo de paja podría ser una existencia extremadamente aterradora. Otros cultivadores no compartieron las preocupaciones de Li Fan. 5 cultivadores más de Chi Condensation entraron a la cabaña con techo de paja uno tras otro, compitiendo para entrar. En cuanto a los cultivadores de Foundation Building, se mantuvieron cautelosos, en una postura de esperar y ver. Dentro de la cabaña con techo de paja no había cambios. Solo el sonido aparentemente inmutable de la lectura resonó en los corazones de todos. Esta voz parecía más clara en comparación con cuando la escucharon por primera vez,
pero todavía no estaba del todo clara, lo que hacía imposible discernir el contenido específico. Aunque los cultivadores estaban impacientes, no tuvieron más remedio que tener paciencia y esperar. A la mañana siguiente, sin que nadie se diera cuenta, las 6 personas que habían entrado el día anterior aparecieron de repente en el espacio abierto fuera de la cabaña con techo de paja. Estaban tendidos en diversas posiciones, aparentemente dormidos, pero su respiración era constante como si simplemente estuvieran en un sueño profundo. Espera un minuto, ¿no disiparon todo su cultivo y se convirtieron en gente común y corriente? ¿Cómo es posible que su cultivo haya sido completamente restaurado ahora? Pronto, algunos cultivadores se dieron cuenta de que algo andaba mal. No solo regresó su cultivo, sino que parece que todos ganaron un pequeño nivel de cultivo en comparación con antes. Así es, Lucy estuvo en la etapa inicial de condensación y antes. Después de solo una noche, ahora está en la etapa de condensación y media. El cultivador de la etapa de condensación incluso avanzó a la etapa tardía de condensación y el cultivador de la última etapa de condensación y no pareció avanzar, pero su energía espiritual se ha solidificado bastante, lo que aún debería ser beneficioso. En medio del asombro de la multitud, sus miradas hacia la cabaña con techo de paja habían cambiado por completo. Había elevado por la fuerza a los cultivadores que entraban por un reino menor sin discriminación. Esto podría ahorrarles una cantidad considerable de recursos y tiempo. Cuanto mayor era el cultivo, más valioso era. En su impaciencia, los cultivadores despertaron a los 6 individuos y les preguntaron qué había ocurrido ayer dentro de la cabaña con techo de paja. Los 6 individuos tenían historias consistentes, pero sus relatos dejaron a los demás desconcertados. Entonces, ¿pasaste un día entero adentro simplemente leyendo? ¿El profesor era un trozo de bambú flotando en el aire? ¿No recuerdas lo que leíste? De hecho, era bastante peculiar, pero parecía que no mentían. Ante la oportunidad, todos los cultivadores de Chi Condensation, que dudaban, disiparon su cultivo y entraron en la cabaña. Chenan estaba a punto de entrar cuando miró a Li Fan, que no se había movido. Estaba algo desconcertado y preguntó, «Compañero taoísta Li, ¿hay algo inusual dentro?» Li Fan negó con la cabeza y respondió, «No debería haber problemas. Sin embargo, ya estoy en la última etapa de condensación, por lo que la oportunidad que tengo dentro no tiene mucha importancia para mí. Puedes entrar solo, no hay necesidad de preocuparse por mí. Continuaré observando por un tiempo». Chenan dudó por un momento y luego le acercó las manos a Li Fan antes de entrar a la cabaña con techo de paja. En cuanto a los cultivadores de Foundation Building, todavía no habían actuado. Zhou Ning-Chang le explicó el motivo a Li Fan. Los cultivadores con un nivel de cultivo de edificación de fundamentos o superior, incluso si disiparon su cultivo utilizando la escritura primordial Taizang, su fundamento Dao permaneció intacto y en un estado entre real e ilusorio, no afectado por la disipación del cultivo. No estaban seguros de si serían considerados gente corriente y, por tanto, dudaban. Después de esperar mucho tiempo, un cultivador de Foundation Building ya no pudo resistir la tentación y fue el primero en intentarlo. Entraron con éxito a la cabaña después de disipar su cultivo. Como resultado, numerosos cultivadores de Foundation Building hicieron lo mismo y entraron a la cabaña con gran alegría. Incluso el único cultivador de Golden Co entre la multitud no pudo resistir el atractivo. En cuanto a los 6 cultivadores que habían entrado ayer a la cabaña y querían replicar su experiencia previa para avanzar aún más en un reino menor, fueron golpeados por el bastón de bambú y expulsados instantáneamente. Decidieron irse y traer a sus amigos y familiares a la zona antes de que el buey azul que tiraba del carro entrara al Palacio Celestial de Cloudwater. Pronto, fuera de la cabaña con techo de paja, solo quedó Li Fan. Asterisco nota de TL, se ha lanzado un nuevo nivel de 10 pesos para 40 capítulos siguientes. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-123. Regreso al Palacio Celestial del Agua Nubosa capítulo 123. Regreso al Palacio Celestial de Cloudwater. Con oleadas de gente entrando, el sonido de la lectura dentro de la casa se hizo más fuerte. Li Fan se tensó los oídos y pudo distinguir débilmente algunas frases. Las leyes celestiales son estrictas y respetan las reglas y regulaciones. Hoy he aprendido la ley y la he difundido entre todos los seres vivos. No se deben violar las leyes celestiales.
Leyes celestiales. Li Fan recordó sus experiencias pasadas pero no pudo encontrar ninguna información relacionada. Se preguntó sobre la conexión entre este lugar y el Palacio Celestial de Cloudwater. La razón por la que Li Fan decidió no participar fue doble. En primer lugar, como había mencionado antes, la oportunidad aquí no fue particularmente útil para él en su última etapa de condensación y, en segundo lugar, todavía tenía algunas preocupaciones. No podía creer que un lugar tan enigmático estuviera completamente libre de peligro y simplemente otorgara beneficios a quienes ingresaran. Su intención era dejar que estas personas lo intentaran primero. Si realmente fuera tan beneficioso como parecía, podría regresar en la próxima vida. Li Fan planeó 100 vidas en el futuro, no para la vida presente. Para él el concepto de perder una oportunidad no existía. Mientras el sonido de la lectura llenaba el aire, pasó otro día. El segundo día, cuando todos los cultivadores se despertaron de la tierra, todos habían avanzado por un reino menor sin excepción. Estaban muy contentos, ya que una noche había igualado el esfuerzo de muchos años de cultivo. Siguiendo a las 6 personas anteriores, se pusieron en contacto con sus amigos y los trajeron a este lugar. Poco a poco, más personas se enteraron de esta oportunidad y iban y venían con expresiones alegres. Li Fan continuó observando en silencio. Antes de que el carro de bueyes azules llegara a su destino, Li Fan hizo una estimación aproximada. Había alrededor de 2 cultivadores de Nascent Soul, 6 cultivadores de Golden Corn, 19 cultivadores de Foundation Establishment y numerosos cultivadores de Chi Condensation que habían ingresado a la cabaña con techo de paja. Incluso las reuniones más animadas eventualmente deben llegar a su fin. Un mes después, el Palacio Celestial de Agua Nubosa, suspendido en el cielo, se alzaba en la distancia. El carro de bueyes azules finalmente había llegado a su destino. Li Fan y otros cultivadores optaron por mantenerse alejados del carro, observando desde la distancia. ¡Moo! El buey azul soltó un grito y, con sus pezuñas en el aire, ascendió desde el nivel del mar hacia el cielo. Tiró del carro de 2 ruedas, avanzando lentamente. Luego se estrelló de frente hacia el Palacio Celestial de Agua Nubosa, de color azul transparente. Las luces se cruzaron y se elevaron hasta una intensidad cegadora. Sin ningún sonido, el carro de bueyes desapareció silenciosamente en el mar de nubes. Todos los cultivadores presentes dejaron escapar suspiros de arrepentimiento. Había una docena de cultivadores, tal vez fueron audaces, tal vez porque una vez habían irrumpido en el Palacio Celestial de Cloudwater antes. Impulsados por la curiosidad, también lo siguieron y volaron. Li Fan usó su intención de matar sin forma y se fijó en uno de ellos. Después de él, la perspectiva cambió al Palacio Celestial Cloudwater, perdido hace mucho tiempo. Frente a la imponente puerta, el buey azul se encogió hasta alcanzar su tamaño normal. Al pasar junto a la estatua de In Tang, el carro se detuvo repentinamente. La puerta de la cabaña con techo de paja se abrió de golpe y salió volando un rollo de tiras de bambú. Una figura casi transparente emergió del engobe de bambú. La figura parecía algo anciana y su rostro era indistinto. In Tang. Miraron fijamente la estatua de piedra que había atravesado el corazón, cayendo en silencio durante un largo rato antes de hablar lentamente. La estatua de In Tang pareció moverse repentinamente y luego crujió, inclinando la cabeza en un ángulo extraño. Mirando fijamente la figura anciana que tenía delante, una voz débil y apenas audible emergió de la estatua de In Tang. Maestro. Maestro. Aunque las voces eran pequeñas, eran como un trueno que se extendía instantáneamente por todo el Palacio Celestial de Cloudwater. Maestro. 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 Las diferentes voces expresaron dolor, confusión, alivio y satisfacción. Las voces provenían de varias direcciones y resonaban continuamente. Entretejidos, eran como una sinfonía del infierno resonando dentro del Palacio Celestial de Cloudwater. Li Fan observó que en lo profundo del Palacio Celestial de Cloudwater, en la ubicación del Salón Tairi, el patriarca tortuga serpiente Tairi parecía estar despertando de su sueño, revelando su forma monstruosa. Sin embargo, de repente apareció un fantasma de espada rota. Esta espada rota estaba profundamente insertada en el cuerpo de Tairi, con solo una sección corta sobresaliendo hacia afuera. Estaba completamente oscuro y exudaba un aura malévola.
La espada rota tembló levemente, produciendo un ruido ensordecedor como si estuviera siendo afilada en una piedra de afilar. En el vacío, numerosos fantasmas de espadas cayeron como lluvia, perforando ferozmente el cuerpo de la monstruosa criatura. Dolor. Tidy aulló de locura y tuvo que retraer su cuerpo hacia el salón Tidy. Al ver esta escena, el corazón de Li Fan quedó profundamente conmocionado. La espada rota incrustada en el cuerpo de Tidy parecía ser la misma que la empuñadura que había encontrado antes durante su batalla contra el viento verde. Pertenecían a la misma espada. La figura transparente del maestro de pie frente a la estatua de Intan miró en dirección al salón Tidy, lanzó un largo suspiro y luego extendió la mano para agarrar las tiras de bambú. Posteriormente, las manos de la figura fueron colocadas detrás de su espalda mientras miraban al cielo. Al respirar profundamente, la figura del maestro se hinchó instantáneamente. En un momento, se mantuvo erguido como un gigante sosteniendo el cielo. Su cabello voló salvajemente mientras miraba hacia adelante y gritaba enojado. Celestial. Doctor. Los rugidos furiosos del maestro resonaron en todo el palacio celestial de Cloudwater en un abrir y cerrar de ojos. Tras el rugido del maestro, el silencio envolvió varias partes del palacio celestial de Cloudwater. Luego, una por una, las voces del resentimiento y la desesperación se elevaron hacia el cielo. Doctor Celestial. Doctor Celestial. Doctor Celestial. Los gritos eran implacables, llenos de desesperación y odio, lo que hizo que Li Fan, que estaba fuera del palacio celestial de Cloudwater, se estremeciera involuntariamente. Los gritos de desesperación resonaron por todo el palacio celestial de Cloudwater, provocando que la enorme estructura temblara y temblara incesantemente. La niebla blanca que anteriormente cubría todos los edificios del palacio comenzó a rodar como agua hirviendo. Era como si todas las entidades atormentadas dentro de él quisieran liberarse. En el alto cielo del palacio celestial de Cloudwater, la colosal figura del maestro se encontraba al frente. De repente apareció una pequeña estatua de jade blanco. Con su aparición, todas las anomalías dentro del palacio celestial de Cloudwater estallaron por completo. Los rugidos furiosos y desesperados eran como las crecidas de las aguas de un río, incesantes. Aparecieron grietas en el suelo y todo el palacio celestial de Cloudwater estaba al borde del colapso en medio de esta agitación. En lo alto del cielo del palacio celestial de Cloudwater, frente al enorme cuerpo del maestro, de repente apareció una pequeña estatua de jade blanco. Y con su aparición, los extraños seres dentro del palacio celestial de Cloudwater se amotinaron por completo. Los gritos de ira y desesperación eran tan interminables como un río. Una grieta apareció desde el suelo y todo el palacio celestial de Cloudwater estaba a punto de ser destrozado en este extraño movimiento. La estatua de jade blanco emitió una luz tenue y se transformó instantáneamente en una figura de tamaño humano. Tenía un rostro amable y gentil con cabello blanco plateado. Era el misterioso anciano que Li Fan había conocido antes, quien tuvo un breve encuentro con su clon, Fan Lin. Ignorando los rugidos atronadores que sonaban como olas turbulentas desde abajo, el doctor celestial sonrió levemente y dijo, «Todos. Ha pasado un tiempo». La imponente figura del maestro temblaba por todas partes. Su rostro estaba lleno de odio y apretó los dientes, queriendo decir algo. Pero al final, la única palabra que salió de su boca fue, «muere». El cielo parecía oscurecerse como si se estuviera gestando una interminable intención asesina. Aparecieron finas líneas en el cuerpo del doctor celestial, pero él simplemente se dio unas palmaditas y esas líneas desaparecieron en un instante como si nunca hubieran aparecido. El doctor celestial sonrió mientras miraba al maestro y dijo, «¿Por qué estás tan enojado por una pequeña pelea?». Su sonrisa desapareció repentinamente y su expresión se volvió extremadamente fría. Enfadarse es una enfermedad. Es una enfermedad. Y las enfermedades necesitan ser tratadas. Fuera del palacio celestial de Cloudwater, la expresión de Li Fan cambió dramáticamente. Inmediatamente activó todos los talismanes defensivos de su cuerpo, aceleró a la máxima velocidad y huyó hacia atrás. Una onda de choque estalló desde el palacio celestial de agua nubosa, arrasando todo el mar de Konyun en un instante. Luego, su fuerza restante continuó extendiéndose hacia las regiones circundantes. Por un momento,
Todo el mundo del cultivo sintió los acontecimientos que ocurrían en el mar de Conjun y pareció que varias conciencias colosales se comunicaban entre sí. Posteriormente, el silencio descendió sobre todos ellos. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C-124. Apuestas en peces capítulo 124. Juegos de azar con peces. Bajo el impacto de la onda expansiva, Li Fan se sintió como una hoja marchita arrastrada incontrolablemente por el fuerte viento y fue arrojada a cientos de millas de distancia antes de que apenas pudiera estabilizarse. Afortunadamente, esta onda de choque fue solo un espectáculo y no tenía ningún poder destructivo real. Fue como si el poder estuviera restringido, provocando únicamente una enorme ola que se extendió por todo el mar de Conjun, sin causar ningún otro daño. Parecía todo trueno pero poco relámpago. Pero Li Fan no se atrevió a tomarlo a la ligera en absoluto. Este tipo de control último sobre el poder era aún más indicativo de la aterradora fuerza del otro. El bloqueo de Formless Killing Intent había desaparecido y, obviamente, el desafortunado cultivador lamentablemente había muerto en la pelea entre los dos maestros. Pero Li Fan no se dejó intimidar y, por el contrario, voló de regreso hacia el Palacio Celestial de Cloudwater. Pronto pudo volver a ver el Palacio Celestial de Cloudwater. Solo ahora, el enorme edificio azul transparente estaba manchado con una capa negra. Arriba se acumulaban nubes oscuras y espesas y los truenos retumbaban continuamente. Un enorme remolino apareció sobre el Palacio Celestial de Cloudwater, aparentemente queriendo tragarse nuevamente este edificio recientemente inaugurado. Todo el cielo temblaba y temblaba, los edificios continuos se inclinaban, derrumbándose lentamente hacia el centro del remolino. Parecía haber aullidos furiosos e involuntarios saliendo del Palacio Celestial de Cloudwater. Pero no pudieron cambiar la realidad de su lenta desaparición. Después de un tiempo, esta secta que solo había reaparecido en este mundo hacía poco más de 5 años desapareció nuevamente de esta tierra. Poco después, las oscuras nubes de tormenta también se dispersaron gradualmente. El cielo y el mar recuperaron rápidamente la escena tranquila de nubes ligeras y brisa suave. ¿El Palacio Celestial de Agua Nublada está sellado nuevamente? Esto no sucedió en mi vida anterior. ¿Es por la estatua del Doctor Celestial que entregué? En ese instante, muchos pensamientos pasaron por la mente de Li Fan. Entonces, en mi vida anterior, Sicom Ji conservó en privado la pequeña talla y no la entregó al Palacio Celestial de Cloudwater. ¿Se atrevió a hacer eso? ¿No tienes miedo a la muerte por el robo de la ficha del sol? No, hay otra posibilidad. El Dr. Celestial no le dio la estatua blanca a Sicom Ji. Pero se lo dio a mi clon Fan Lin. Si ese es realmente el caso, ¿notó algo? La extraña escena de lamentos en Cloudwater Heavenly Palace apareció nuevamente en su mente, y Li Fan también estaba lleno de dudas. ¿Qué hizo exactamente el Doctor Celestial que causó tanto resentimiento contra él desde todo el Palacio Celestial de Cloudwater? Li Fan recordó la primera vez que conoció al Dr. Celestial. Solo soy un anciano testarudo que debería haber muerto pero no lo hizo. Usa esta talla para acompañarlos a ellos en lugar de a mí. Cuando el Doctor Celestial dijo estas palabras, su expresión fue arrepentida y llena de emoción, nada insincera. Pero cuanto más frío sentía Li Fan en su corazón. Pase lo que pase, este llamado Dr. Celestial es demasiado peligroso. Su fuerza supera con creces mis estimaciones anteriores. Mi clon ya ha aparecido en su mira, por lo que mi verdadero yo no debe volver a contactarlo nunca más. Después de todo, este mundo no es un sistema estático. Las acciones no intencionales a menudo pueden conducir a muchos cambios inesperados. En el futuro, todavía necesito ser más cuidadoso y prudente. ¿Y esa espada? ¿Qué otros secretos aún se esconden en este mar de Conjun? Li Fan suspiró y perdió el humor para seguir deambulando, regresando apresuradamente a la isla de los 10.000 inmortales. En el espejo Tianxuan, buscó más información relacionada con Doctor Celestial y Maestro, pero solo hubo algunas discusiones recientes entre cultivadores. No hay ninguna información valiosa. Li Fan no se sorprendió. En el siguiente periodo de tiempo, Li Fan reanudó la vida tranquila que tenía antes en la isla. Ocasionalmente, cuando descubría cultivadores en la isla que estaban a punto de llegar a la etapa de establecimiento de la fundación, usaba la intención de matar sin forma para atraparlos,
usándola para comprender y acumular el verdadero significado del establecimiento de la fundación. También asumió algunas tareas de vez en cuando para acumular puntos de contribución. Planeaba intercambiar por tesoros celestiales en el espejo Tianzuan, luego usarlos para potenciar la verdad, para desbloquear el segundo punto de anclaje. Ya tenía un plan aproximado en mente sobre cómo utilizar específicamente el segundo punto de anclaje. Los detalles tendrían que esperar hasta después de desbloquearlo. El cultivo monótono no era la totalidad de la vida de un cultivador. La gran mayoría de los cultivadores no eran locos como Sangaobo, que cultivaba las 24 horas del día. También tenían sus propios pasatiempos y pasatiempos de ocio. En el mar de Konjun, el más popular era sin duda el juego de pescado. En la frontera noroeste del mar de Konjun, había una isla solitaria rodeada por todos lados por acantilados escarpados. El agua del mar fluía a lo largo de los acantilados, contra la corriente, convergiendo en un lago en el centro de la isla. Una vez al mes, cuando el agua acumulada en el lago alcanzaba su punto máximo, estallaba hacia el cielo, vertiendo el agua de mar nuevamente al mar. En esa época, innumerables peces eran transportados hacia arriba, saltando en el aire. Y entre ellos, seguramente habría un pez que saltara más alto. Hace unos años, un cultivador que pasaba por allí vio este maravilloso espectáculo y quedó impresionado por la inspiración. Refinó todos los demás peces del lago en energía espiritual y se la dio de comer a los peces que saltaron más alto. Ese pez sufrió así una metamorfosis, volviéndose tan fuerte como una bestia demoníaca, y regresó al mar. Desde entonces, cada vez más peces se reunieron en el lago de esta isla solitaria. Posteriormente, este cultivador tuvo una disputa con un amigo sobre la propiedad de un tesoro. Recordó nuevamente este lugar y propuso que ambos eligieran un pez del lago como su representante. Mira qué pez saltó más alto cuando el agua del lago entró en erupción, y el tesoro pertenecería a esa persona. A su amigo le pareció interesante y aceptó. Este movimiento de los dos atrajo a algunos otros cultivadores interesados, quienes también hicieron apuestas y se unieron. También establecieron formaciones alrededor de la isla para evitar que poderosas bestias marinas entraran accidentalmente. Observarían y seleccionarían sus peces preferidos en un plazo de 27 días. En los 3 días previos a la erupción del lago, tuvieron que finalizar su elección, no se permitieron más cambios. El ganador se lo lleva todo, el pez seleccionado que salte más alto obtendrá todas las apuestas de los demás cultivadores. Y si uno tuviera la suerte de seleccionar el pez que saltara más alto entre todos, se consideraría un premio mayor, con el doble de ganancias. Había que confiar enteramente en el sentido espiritual para observar y seleccionar sutilmente el pez representativo, y no se podía realzarlo con energía espiritual. Una vez que se descubriera el engaño, los demás cultivadores los ejecutarían conjuntamente. Después del final del juego, todos los demás peces se refinarán en energía espiritual para alimentar al rey de los peces. Al final, el pez seleccionado por el cultivador solo quedó en segundo lugar y perdió dolorosamente el tesoro. Pero esta persona no estaba desconsolada, pues creía que simplemente había juzgado mal y que había encontrado el truco. Así que acordaron venir aquí nuevamente el próximo mes para tener un enfrentamiento final. Todos los demás cultivadores estuvieron de acuerdo en voz alta. Y así, este juego del pescado atrajo gradualmente a más y más cultivadores a participar. Más tarde, cuando hubo más gente, las reglas se ajustaron ligeramente. Se añadió un premio acumulado. La mitad de cada apuesta se destinó a la recompensa de la ronda actual y la otra mitad al premio acumulado. El primer lugar tuvo el premio más grande y los puestos del segundo al 10º fueron premios menores. El premio mayor se dividió por la mitad. El primer lugar se llevó la mitad y los lugares menores dividieron la otra mitad de manera uniforme. Y si alguien adivinara quién es el rey pez, se llevaría todas las recompensas. Al final de cada año, el premio acumulado se vaciaría de una sola vez, produciendo un super gran premio. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C125. ¿El cielo desafía la suerte? Capítulo 125. ¿El cielo desafía la suerte? Desde que comenzó este juego de peces, se ha convertido en la actividad más popular para los cultivadores en el mar de Konjun.
Especialmente durante la ronda final de apuestas de peces al final de cada año, el número de cultivadores participantes era tan grande que la isla solitaria estaba casi llena hasta su capacidad máxima. Todo el mundo esperaba hacerse rico de la noche a la mañana. Durante el juego de peces de finales del año 16, Li Fan también se unió al ambiente animado. Descubrió que había cierta habilidad en este juego de peces. No era tan simple como confiar únicamente en la suerte. Hay que saber que los peces del lago de esta isla procedían de todo el mar de Konjun. Para aquellos que podían recorrer miles de kilómetros para llegar hasta aquí, la fuerza de cada uno era considerable. Durante el periodo de observación de 27 días, estos peces tuvieron que asegurar su supervivencia dentro del lago, al mismo tiempo que acumulaban energía y hacían preparativos para el salto final al cielo. Y el último día, cuando el lago entró en erupción, la posición de cada pez dentro del lago también determinó en gran medida la altura final del salto. Cientos de miles de peces estaban entrelazados en este lago, luchando entre sí. Ese afortunado pez no solo tuvo que derrotar a sus competidores, sino que al final también tuvo que depender de la fortuna, esperando que las aguas en erupción fueran más fuertes en su zona para convertirse en el ganador final. ¡Qué difícil! El sentido divino de Li Fan fluyó entre los cientos de miles de peces durante mucho tiempo, pero no encontró ninguno particularmente adecuado. Al final, solo pudo elegir al azar un pez que parecía bastante fuerte antes de la fecha límite. Como resultado, este pez no pudo sobrevivir los 3 días restantes. Antes de que el lago entrara en erupción, fue tragado por otros 2 peces que se unieron. Li Fan negó con la cabeza, resignado a su mala suerte. El resultado final salió a la luz. El pez que saltó por encima de todos los demás resultó ser un discreto pánfrit blanco de aspecto enfermizo. Este pez apenas había logrado sobrevivir en el lago antes, pero inesperadamente fue el que rió el último. Los cultivadores utilizaron las imágenes grabadas para descubrir que este pánfrit blanco tenía el cielo desafiando la suerte. Cuando el lago entró en erupción, resultó que estaba en el punto con la corriente más fuerte. Después de acumular energía durante todo este tiempo, con muchos factores agravándose, pudo dispararse al cielo y obtener el primer lugar. Nadie podría haberlo predicho y, lamentablemente, solo pudieron ver este pomelo blanco. Li Fan se aferró a él con Formless Killing Intent, memorizando cuidadosamente su apariencia en su mente. Me pregunto si este mismo pez volverá a ser el ganador final en la próxima vida. Li Fan pensó al azar. Después de que terminaron los juegos de azar con peces, algunos estaban felices y otros preocupados. Pero aún quedaba por hacer lo que había que hacer. El grupo de cultivadores trabajó conjuntamente y con rapidez. En un instante, todos los peces del lago, excepto ese pánfrit blanco, se refinaron hasta convertirse en energía espiritual. El pánfrit blanco se tragó esta bola de energía espiritual y su cuerpo se expandió instantáneamente varias veces. Sus dientes se volvieron tan afilados como cuchillas, e incluso surgieron rayas de color rojo sangre entre sus escamas, una aura siniestra brotó desde adentro. En poco tiempo, este pánfrit blanco aparentemente ya había completado la metamorfosis por la que los otros peces lucharon durante toda su vida, pero que aún así podría no haber logrado. Después de liberar este pánfrit blanco nuevamente al mar, el grupo de cultivadores partió juntos. Li Fan estuvo con ellos. A mitad de camino, Li Fan de repente quedó desconcertado. Porque en la percepción de Formless Killing Intent, el aura de ese pánfrit blanco que acababa de completar su metamorfosis y ascendía en un solo paso, estaba disminuyendo rápidamente. ¿Cuál es la situación? Li Fan sintió un poco de curiosidad y activó inmediatamente la visión del cielo y la tierra. En su visión, 5 peces feos y de aspecto extremadamente feroz rodeaban y atacaban al pánfrit blanco. Cada uno de estos peces no era inferior en fuerza al pomelo blanco recién metamorfoseado. Reunidos, ¿cómo podría resistir el ataque? Pronto ya estaba gravemente herido y en sus últimas piernas. Li Fan vio claramente que estos 5 peces tenían una mezcla de sangre refinada y energía. Obviamente no evolucionaron naturalmente a este nivel, mostrando claramente rastros de cultivo artificial. Interesante, ¿estos son todos los peces ganadores de los años anteriores? Li Fan entendió la causa y el efecto en un instante. Estos peces que obtuvieron buena fortuna, debido a la obstrucción de las formaciones exteriores de la isla solitaria, no pudieron volver a entrar al lago para participar en juegos de azar de peces.
Pero ya habían desarrollado vagamente su inteligencia, sabiendo que cada mes aquí nacería un nuevo rey pez. Así, acecharon aquí, uniendo fuerzas para estrangular a estos reyes peces recién nacidos y comer su carne y sangre. Incapaces de obtener buena fortuna por sí mismos, pero capaces de comerse a quienes lo hacían, el efecto fue el mismo. Bajo la mirada de Li Fan, el pamphlet blanco del que el grupo de cultivadores acababa de hablar, que tenía la voluntad del cielo y el cielo desafiando la suerte, quedó reducido a huesos en un instante, enterrado en los vientres de los 5 peces. Solo la mancha de sangre carmesí que subía lentamente en el agua del mar demostró que alguna vez existió. Después de comer hasta saciarse, la energía espiritual de los 5 extraños peces aumentó un poco más. Satisfechos, balancearon la cabeza y se marcharon. Li Fan observó esta escena desde lejos, sumido en sus pensamientos. Al regresar a la isla de los 10.000 inmortales, no eligió ingresar a un cultivo apartado en el espejo Tianzuan. En lugar de eso, entrecerró los ojos, miró al cielo y luego miró la estatua del anciano que domina toda la vida en la isla. Sintiéndome cada vez más sentimental. Quizás no haya nada nuevo en este mundo. Li Fan se dio cuenta. El tiempo siguió pasando lentamente. En el año 17, el cultivo de Sanbaobo se había extendido hasta mediados del establecimiento de la fundación. Li Fan observó por un tiempo y descubrió que ya no practicaba sin cesar la técnica de la espada fijadora de mar. En lugar de eso, una vez más se embarcó para seguir los vientos. Solo que ahora, a diferencia de antes, dondequiera que Sanbaobo llegara al lugar de una calamidad de viento, bailaba con su espada a lo largo del viento. Las 108 espadas fijadoras de mar se combinaron en una espada azul gigante. Sanbaobo, frente a los vientos frenéticos y aulladores, los atacó. La calamidad del viento rugiente pareció debilitarse bajo sus interminables cortes de espada. Pero esta tendencia fue muy débil. Si no fuera por la visión del cielo y la tierra de Li Fan, que revela los pequeños cambios en el flujo de energía espiritual entre el cielo y la tierra, sería difícil notarlo. Sin embargo, Sanbaobo parecía despreocupado por el fracaso o la humillación. No dispuesto a darse por vencido, continuó persiguiendo una calamidad eólica tras otra, honrando su intención de espada en los vientos. Parece que su próximo gran avance no está lejos. Li Fan no sintió la más mínima envidia por su rápido progreso. Desde el momento en que obtuvo la verdad y entró en el mundo del cultivo, Li Fan tuvo claro que la velocidad del cultivo no era en absoluto importante para él. Acumularse constantemente vida tras vida, construyendo una base extremadamente sólida, eso era lo que debía hacer. Y después de ver cómo se comían el pamphlet blanco después de ganar, se volvió aún más firme en esta comprensión. Solo cultivando a lo largo de cientos de vidas hubo una pequeña posibilidad de salir de este callejón sin salida. Los días de Li Fan en la isla de los 10.000 inmortales continuaron tan pacíficos como siempre. A mediados del año 17, Li Fan acumuló más de 8.000 puntos de contribución y compró 2 tesoros humanos de baja calidad. Salió de viaje y luego lo sacrificó para desbloquear el segundo punto de anclaje de la verdad. No echó el ancla inmediatamente. Li Fan planeó ver cómo se desbloqueaba el tercer punto de anclaje antes de decidir. Sin embargo, poco después de esto, la vida pacífica de Li Fan se vio interrumpida. Recibió una citación del Salón de los Secretos Celestiales de la Alianza de los 10.000 Inmortales, lo que le exigió que ayudara en una investigación. Implicó la misteriosa muerte de 2 cultivadores de Nescent Soul, 6 cultivadores de Golden Core, 19 cultivadores de Foundation Establishment y numerosos cultivadores de Chi Condensation. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C126. Formación de tala inmortal de 7 colores. Capítulo 126. Formación de tala inmortal de 7 colores. El Salón de los Secretos Celestiales está ubicado en el área central de la isla de los 10.000 inmortales. Un mensaje le indicaba que fuera a la entrada de la zona y alguien lo guiaría. Li Fan sentía curiosidad por este misterioso incidente de muerte, por lo que no perdió el tiempo y se dirigió directamente al área central. Pronto aparecieron a la vista los imponentes edificios de la zona central de la isla de los 10.000 inmortales. Una prominente barrera de 7 colores y un foso circundante separaban el área central del distrito de residencia de la cueva central. Li Fan estaba parado en un pequeño puente, esperando la recepción. Sintió profundamente que desde que pisó el puente,
La colorida luz flotante de arriba se había fijado en él. Sin miedo, Li Fan levantó la cabeza y observó atentamente el resplandor de 7 colores. Parecía ser parte de la formación guardiana de la isla de los 10.000 inmortales, pero se mantuvo independiente y poseía un poder formidable. Me pregunto qué tipo de formación es esta, reflexionó Li Fan. Al poco tiempo llegó apresuradamente un cultivador del establecimiento de la fundación con una túnica negra y amarilla. Miró a Li Fan, confirmó su identidad y luego simplemente le ordenó que lo siguiera de cerca y no deambulara. Luego entró. El resplandor de 7 colores se disipó y Li Fan lo siguió tranquilamente. Mientras caminaba, observó su entorno. Todos los cultivadores aquí vestían túnicas negras y amarillas, igual que el guía. Sus rostros eran serios y parecían extremadamente ocupados. Esta debe ser la llamada rama interna, pensó Li Fan. Sala del consejo, sala de medicina, sala de talismán, sala marcial. Pasando por varios edificios, finalmente llegó a la entrada del Salón de los Secretos Celestiales. En comparación con otros lugares, esta zona parecía mucho más tranquila. De vez en cuando, se encontraba con 1 o 2 cultivadores cuyos niveles de cultivo no estaban claros, sentados con los ojos cerrados y aparentemente calculando algo. El guía llevó a Li Fan a una habitación y se fue en silencio. La habitación estaba llena de fragancias y un cultivador de espaldas a Li Fan miraba un enorme mapa del mar de Konjun. Li Fan centró su mirada y, en el mapa, innumerables marcas lo cubrían densamente. Había vientos azules, horquillas rojas, puntos negros. Además, estas marcas se movían y cambiaban en el mapa como si fueran criaturas vivientes. ¿Qué es esto? La mente de Li Fan se conmovió ligeramente y observó atentamente el mapa. Inesperadamente, después de solo unas cuantas miradas, sintió una sensación de mareo. Rápidamente cambió de mirada, sin atreverse a volver a mirar. Entonces, Li Fan permaneció en la habitación durante bastante tiempo. El cultivador se dio la vuelta. Era un joven con apariencia académica, que parecía tener 20 y tantos años. Su rostro estaba débil y enfermizo. Tosió varias veces, agitó la mano y decenas de figuras miniaturizadas aparecieron frente a Li Fan. ¿Reconoces a estas personas? Li Fan miró y centró su sentido divino en una de las figuras. Mao Fei, cultivador del establecimiento de la fundación. Causa de muerte, atacado por bestias en las profundidades del océano mientras salía. Li Fan cambió a otra persona. Yao Guanyu, cultivador de núcleo dorado medio. Causa de la muerte, perdió el control de su mente mientras comprendía las leyes del cielo y la tierra, se autodestruyó. Los párpados de Li Fan se contrajeron y cambió a otra persona. Lin Meng, cultivador del alma naciente media. Causa de muerte, cayó accidentalmente en ruinas antiguas mientras buscaba oportunidades. Después de revisar cada una de estas imágenes, el corazón de Li Fan se hundió repentinamente. Naturalmente conocía a todas estas personas. Todos ellos eran personas que habían entrado en la cabaña con techo de paja en aquel entonces. Originalmente pensó que era una gran oportunidad para avanzar en un reino menor. Inesperadamente, resultó ser una trampa mortal. La retribución no llegó inmediatamente sino en un futuro próximo. El maestro era mortal. Además, el método de la muerte. Li Fan estaba muy familiarizado con ello. ¿No es la intención asesina del cielo y la tierra? Sin embargo, ¿por qué aceptar la oportunidad del maestro atraería la intención asesina del cielo y la tierra? Maestro, doctor celestial, agua nubosa palacio celestial palacio. Innumerables pensamientos pasaron por la mente de Li Fan en un instante. Mientras reflexionaba, no se olvidó de asentir y responder. De hecho, tuve cierta interacción con estas personas. Li Fan luego contó la escena del buey azul tirando del carro y las tiras de bambú enseñando. El cultivador, de aspecto débil, parecía saberlo ya y no mostró ninguna sorpresa. En cambio, miró a Li Fan con interés y le preguntó, «La oportunidad estaba por delante de ti». Había mucha gente presente en ese momento. ¿Por qué no entraste? Li Fan siguió usando la misma excusa que antes. El cultivador débil escuchó sin comentar, pero tampoco discutió con Li Fan. Él simplemente sonrió y dijo,
Eres muy afortunado. Girando la cabeza para mirar las imágenes de los cultivadores que murieron misteriosamente, suspiró, cuando el cielo te quiere muerto, tienes que morir. Después de un rato, le dijo a Lifan, puedes regresar. Sé que esto no tiene nada que ver contigo, pero como único sobreviviente del incidente, aún necesitas pasar por los procedimientos necesarios. Por eso te he convocado aquí para algunas consultas. Lifan asintió y echó otro vistazo al mapa en la pared antes de irse en silencio. Débilmente, como si pudiera oír un leve suspiro desde la habitación, un caso más. Los pasos de Lifan se detuvieron brevemente pero luego volvieron a la normalidad. Al salir del Salón de los Secretos Celestiales, las dudas de Lifan surgieron. ¿Un caso más? ¿Qué significa eso? ¿Se refiere a las muertes extrañas o a la intención asesina del cielo y la tierra? Con la influencia invisible de los cielos, ¿cómo se acordó? Lifan recordó las innumerables marcas en ese mapa. Quizás, aunque no se puedan recordar eventos específicos, observar los efectos provocados por ellos puede confirmar indirectamente que efectivamente ocurrieron. Por ejemplo, cuando numerosos cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales murieron repentinamente en el mismo momento. Mientras caminaba, Lifan reflexionó. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una ruidosa multitud que se encontraba más adelante. Todas estas personas vestían túnicas negras y amarillas, parecían relativamente jóvenes y parecían inexpertas en las costumbres del mundo. Sus cultivos se encontraban recién en la etapa inicial del establecimiento de la fundación, lo que indica que recién habían comenzado su viaje de cultivo. Miraron hacia arriba, al resplandor de 7 colores que fluía en el cielo, señalando y hablando con entusiasmo. El líder era relativamente mayor, con una barba larga. Dijo, esta es el área central equipada con la formación de caída inmortal de 7 colores que se encuentra en cada territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Es una formación antigua modificada y es extremadamente poderosa. Incluso un cultivador común y corriente del alma naciente que sin darse cuenta cayera en la formación perecería inmediatamente. Tan poderoso. Maestro Gon, me pregunto cuánto tiempo tendremos que aprender antes de poder establecer una formación tan formidable. El maestro Gon se rió entre dientes. Ustedes, los jóvenes, acaban de aprender a caminar y ya quieren volar. Bueno, déjame pensar. En general, al pasar a la etapa de establecimiento de la fundación, se puede intentar establecer la formación de protección insular. En la etapa del núcleo dorado, apenas se puede participar en el mantenimiento de la formación guardiana de los 10.000 inmortales. En cuanto a esta formación inmortal de 7 colores aquí. El maestro Gon sonrió pero no respondió. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-127. El destino del pasado capítulo 127. El destino del pasado. Maestro Gon, con su habilidad en el Dao de las formaciones, configurar la formación de caída inmortal de 7 colores debería ser fácil para usted. No hace falta decirlo. El maestro Gon es uno de los mejores maestros de formación del Mar Conjun. Así es. ¿No viste al maestro Gon involucrado personalmente en el mantenimiento de las formaciones todos los años? El grupo de jóvenes cultivadores charló, creando conmoción. El maestro Gon, por su parte, tenía una expresión complacida, acariciándose la barba y sonriendo. Un maestro de formación. Lifan vio esta escena y sintió un revuelo en su corazón. Casi olvidó la última petición de alguien. Inmediatamente, ajustó su expresión y preguntó desde la distancia, «Señor, ¿es usted el maestro Gon?» El cultivador barbudo se sobresaltó un poco, giró la cabeza y miró a Lifan. Había cierta sorpresa en sus ojos, pero pasó volando, bien oculta. Él sonrió y dijo, «Soy Gon Boyu. ¿Puedo saber el nombre del Junior?» Lifan estaba emocionado. «Soy Lifan. Maestro Gon, es muy difícil encontrarle. Hace mucho tiempo que quería conocerte». Gon Boyu se sintió un poco incómodo pero preguntó pacientemente, ¿por qué Junior me busca? Lifan suspiró con el rostro lleno de emoción, es una petición de alguien. Mi amigo, Esengao, dejó un pergamino llamado Interpretación del diagrama de formación de las 100 venas. Mientras Lifan hablaba, fue interrumpido abruptamente por las intensas emociones de Gon Boyu. ¿Qué? ¿Eres amigo del taoísta,
¿Dejó un trabajo de formación en tu poder? La expresión de Gomboyu era extraña, parecía un poco incrédula y un poco encantada. Parpadeó y apareció junto a Li Fan. Li Fan sintió que le agarraban el hombro por un instante y luego el paisaje frente a él cambió. Cuando reaccionó, ya había llegado frente a un edificio cúbico situado en diagonal. Este edificio cúbico parecía estar hecho enteramente de algún tipo de metal, emitiendo una luz fría y brillante a la luz del sol. «Sígueme». Gomboyu le dijo a Li Fan y luego entró al edificio. Li Fan lo siguió y entró. Tan pronto como entró, el entorno se oscureció. El edificio aparentemente grande del exterior resultó ser un espacio reducido en el interior. Justo cuando Li Fan lo encontró extraño, de repente sintió un temblor bajo sus pies y el espacio cuadrado en el que se encontraba parecía moverse. Después de eso, las paredes y el suelo se volvieron transparentes. Li Fan se dio cuenta de que el espacio interior parecía haber sido cortado en numerosos cuadrados pequeños independientes. Cada cuadrado se movía rápidamente según alguna trayectoria y, débilmente, en su interior se podían ver las ocupadas figuras de los cultivadores. Después de un tiempo, como si golpeara algo, el pequeño cuadrado en el que se encontraba se detuvo. La conexión perfecta se completó instantáneamente y el paisaje circundante cambió repentinamente. El espacio se hizo varias veces más grande y en su interior había varias mesas y sillas, aparentemente un lugar para recibir invitados. Invitando a Li Fan a sentarse, Gomboyu preguntó con cara sonriente: «Me pregunto si el joven puede dejarme echar un vistazo a la interpretación del diagrama de formación de las 100 venas, ¿qué mencionaste?». Li Fan no tenía motivos para negarse. Había borrado hacía tiempo el mensaje dejado por Esengao en el comprobante de Jade después de guardar algunas copias de seguridad. En ese momento, Li Fan sacó uno y se lo entregó. Sintiéndose emocionado, dijo: «Daoísta, me pidió que me encargara de ello antes de partir a explorar la cueva. Tenía miedo de encontrarse con algo inesperado y su esfuerzo de toda la vida quedaría enterrado. Entonces me entregó la interpretación del diagrama de formación de las 100 venas, instruyéndome que si él fallecía, se la daría al maestro Gon aquí. Espero que puedas completar este trabajo inacabado para él». Gomboyu leyó atentamente el comprobante de Jade. Su expresión alternaba entre asombro y confusión. Después de un tiempo, guardó con cuidado el trozo de Jade y le dijo a Li Fan: «Aunque el nivel de cultivo de Daoíste es un poco bajo, su talento en el Dao de las formaciones es verdaderamente admirable. Es una lástima. Los cielos tienen envidia de los talentos». Luego, le dijo solemnemente a Li Fan: «Ten la seguridad de que haré todo lo posible para completarlo. No dejaré que el trabajo de Daoíste quede en el polvo». Después de eso, le entregó un talismán de comunicación a Li Fan: «Después de completarlo, te informaré de inmediato. Para entonces también te proporcionaré una copia». Después de reflexionar por un momento, Gomboyu agregó: «Esta interpretación del diagrama de formación de las 100 venas es de gran ayuda para nuestra sala de formación. Incluso a mí me resultaría muy beneficioso ver algunas de sus novedosas ideas. Pasar por todos esos problemas para entregármelo es un logro. Te transferiré 20.000 puntos de contribución más tarde». Li Fan no había predicho otra ganancia inesperada y apresuradamente expresó su gratitud. Al ver a Gomboyu sumergirse nuevamente en el trabajo de Esengao, Li Fan estaba a punto de irse pero se encontró en una situación incómoda. Él no sabía cómo irse. No tuvo más remedio que molestar a Gomboyu otra vez. «¿No entiendes nada sobre el Dao de las formaciones?». Gomboyu se sorprendió. Luego sacó otro trozo de Jade y dijo: «Este es el curso básico para la introducción a las formaciones para nuestro salón de formación. Mientras cultivas, también puedes estudiarlo. Cuando el trabajo del taoísta esté terminado, no serás completamente ignorante. Recuerda, no lo difundas a otros. Puedes irte ahora». Después de eso, agitó la mano. Li Fan sintió una vibración bajo sus pies y el espacio circundante se desprendió, formando nuevamente un cubo tridimensional. Se movió rápidamente en la dirección de donde venía. Pronto lo envió de regreso a la entrada del salón de formación. Al salir de este edificio de diseño único, Li Fan volvió a mirar hacia arriba. «Todavía faltan una docena de años, espero que puedas completarlo a tiempo.
Al regresar al espejo Tianzuan, Li Fan sacó la hoja de jade que le había dado Gong Boyu y no pudo evitar sonreír. En comparación con varios libros de formación de nivel inicial disponibles en el mercado, el contenido didáctico de esta hoja de jade era progresivo y completo. Además, era claro y detallado. Desde la teoría básica hasta la formación práctica, fue como recibir orientación personal. En su vida anterior en la isla Tai'an, Li Fan también había intentado establecer una formación de purificación de agua de mar. Pero incluso para una formación tan rudimentaria, Li Fan había pasado casi medio mes. El Dao de las formaciones era verdaderamente vasto y complejo. Sin embargo, con este deslizamiento de jade las cosas serían mucho más fáciles. En el mundo del cultivo antiguo, esto podría considerarse al menos la mitad de una herencia verdadera. Después de todo, el contenido de este comprobante de jade no se podía comprar con puntos de contribución. Bien, bien, bien. Daoísta Yel, todavía me estás ayudando incluso después de la muerte. El espíritu de Li Fan se levantó y exclamó su alegría. Luego se sumergió en el estudio, como si tuviera hambre de conocimiento. Perdido en los misterios de las formaciones, no notó el paso del tiempo. Después de un periodo desconocido, fue despertado por una débil percepción espiritual en su corazón. Después de comprobar la hora, ya era el año 18. Estudiar formaciones lleva más tiempo que cultivarlas. Li Fan no pudo evitar maravillarse. En su opinión, parecía que solo habían pasado unos días. ¿Pero por qué me desperté de repente? Li Fan frunció el ceño y recordó los acontecimientos pasados uno por uno. Hace 3 años, un inmortal que pasaba por allí se fijó en mi hermana y se la llevó. Al principio nos enviaba mensajes a través de otros, asegurándonos su seguridad. Pero después nunca más volvimos a saber de ella. Así que esa es la razón. Li Fan de repente lo entendió. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C-128. Atravesando el desastre del viento con una espada. Capítulo 128. Atravesando el desastre del viento con una espada. ¿Un físico vidente de tesoros? De hecho, es un físico bastante extraordinario. Pero... Li Fan frunció el ceño y dijo, tengo, la verdad, en la mano, que es más formidable que este físico vidente del tesoro por más de 100 veces. Además, en mi vida anterior, solo tuve una transacción con Jin Yusen. No nos debemos nada el uno al otro y nuestro destino ha llegado a su fin. ¿Cómo pudo llegar al punto en que mi percepción espiritual me lo recordara? Debes saber que en los muchos años de cultivo de Li Fan, solo hubo unos pocos casos de un sentimiento tan espontáneo desde lo más profundo de su corazón. Este tipo de inspiración repentina para los cultivadores fue una advertencia de crisis o estaba relacionada con algún tipo de oportunidad. Era misterioso, pero uno no tenía más remedio que creer. Después de reflexionar un rato, Li Fan pareció tener una idea. ¿Podría estar relacionado con el cultivador que se llevó a Jin Yueting? Es algo interesante. Bien podría ir a conocerlo. Li Fan comprobó sus puntos de contribución actuales. Los 20.000 puntos de contribución prometidos por Gong Boyu ya habían sido acreditados. Sumando los puntos de aportación acumulados en tareas anteriores, obtuvo un total de 23.510 puntos. Entonces, Li Fan usó el espejo Tianzuan para comprar 2 tesoros humanos, uno de grado bajo y otro de grado medio. Costó un total de 8.200 puntos de contribución. Después de abandonar la isla de los 10.000 inmortales, llegó a una zona desierta. Primero, sacó el tesoro humano de baja calidad y lo tocó con la mano. Descubre artículo cobrable, bambú resentido. ¿Quieres consumirlo para cargarlo? Li Fan eligió sí. El bambú resentido desapareció en su mano y el avance de, la verdad, apareció a su debido tiempo. Progreso actual de la carga del ancla, 10%. Puntos de anclaje actuales, 1. Puntos de anclaje disponibles actualmente, 1. Luego, Li Fan sacó otro tesoro humano de grado medio, Gloomy Staff. Después de la carga, el progreso alcanzó el 20%. Los 8.200 puntos de contribución desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos y Li Fan se quedó con las manos vacías, reflexionando en silencio. Para la carga del segundo ancla,
La primera y la segunda vez fueron las dañadas tablas de piedra de la prohibición, aumentando el progreso en un 25% cada una. La tercera y cuarta vez se utilizaron 2 tesoros humanos completos de baja calidad, aumentando el progreso en un 30% cada una. Pero al desbloquear el tercer ancla, solo aumentó el progreso en un 10%. Además, parece que no hay diferencia para la verdad o entre los tesoros humanos de grado bajo y de grado medio. Me pregunto si los tesoros humanos celestiales y terrenales aumentarían aún más el progreso de la carga. En el futuro, definitivamente será más difícil agregar puntos de anclaje. Una vez que se establece un ancla, no se puede cambiar. El uso de puntos de anclaje aún debe manejarse con cautela. Después del experimento, Li Fan se dirigió hacia Night Island. La isla nocturna estaba ubicada al norte de la isla Liuli y no tenía ningún cultivador que la protegiera, ya que naturalmente carecía de una formación de teletransportación. Todavía necesitaba teletransportarse primero a la isla Liuli más cercana y luego volar. Isla nocturna, pabellón del tesoro celestial. Li Fan voló por los aires, ocultando su figura y escuchando escondidas la conversación entre las dos hermanas. Las dos hermanas se parecían muchísimo. Sin embargo, la hermana menor, Jin Yusen, era mucho menos madura que la que había visto en la vida anterior. Parecía verde, incluso un poco ingenua, y su cuerpo no se había desarrollado completamente, pareciendo relativamente delgado. Mientras que la hermana mayor, Jin Yuetin, aunque de edad promedio, poseía un temperamento demasiado maduro para su edad. En ese momento, estaba revisando una pila de chatarra en la habitación, buscando algo. Jin Yusen, por otro lado, estaba de pie a un lado, con aspecto aburrido y bostezando de vez en cuando. Jin Yuetin escogió unos cuantos calderos pequeños, se secó el sudor de la frente y se llenó de alegría. Estos pequeños calderos deberían tener cierta antigüedad. La Cámara de Comercio de Banua definitivamente los comprará. Esta vez podemos obtener buenas ganancias. Hermana, ¿cuándo vamos a comer? Jin Yusen ignoró por completo las palabras de su hermana, frotándose el estómago y murmurando. Jin Yuetin estaba algo indefenso. Hermanita, también necesitas aprender a identificar tesoros. Si un día tu hermana no está y tú sigues tan distraído, ¿qué haremos? Jin Yusen corrió con una sonrisa juguetona, abrazó el brazo de Jin Yuetin y siguió sacudiéndolo, diciendo, no, hermana. Conoces mis habilidades. Predecir la buena suerte y evitar el desastre. Es increíble. Además, con tu Treasure Seer Physique, ¿qué dificultad no podemos superar juntos? Bajó la voz y dijo misteriosamente, hermana, la premonición ligeramente mala que tuve antes de despertarme esta mañana ha desaparecido por completo. En cambio, siento que algo grandioso está a punto de suceder pronto. Los ojos de Jin Yuetin también se iluminaron. ¿En serio? Las dos hermanas se susurraron durante un rato y luego estallaron en risas y alegría. ¿Predecir la buena suerte y evitar el desastre? Li Fan, que recibió una noticia inesperada, entrecerró los ojos. No es de extrañar que esta pequeña niña fuera tan decisiva en sus acciones en mi vida anterior. Si alguien con este talento pudiera emprender el camino del cultivo inmortal, sus ventajas serían incluso mayores que las del físico vidente del tesoro. Identificando tesoros, prediciendo buena fortuna y evitando desastres, solo se necesita un físico de combate incomparable más. Jejeje. Li Fan pareció pensar en algo y no pudo evitar estallar en una risa baja y profunda. Después de eso, Li Fan se recluyó cerca del pabellón del tesoro celestial, esperando la llegada de ese cultivador. La percepción espiritual que se fue asentando gradualmente también confirmó las especulaciones de Li Fan. Por supuesto, Li Fan no solo estaba perdiendo el tiempo, estaba estudiando diligentemente las técnicas de formación introductoria regaladas por Gong Boyu. Los días pasaban uno a uno. Li Fan llevaba casi un mes esperando y ese cultivador aún no había aparecido. Sin embargo, Li Fan no tenía prisa. Un día, Li Fan de repente sintió algo. Se activó la intención de matar sin forma y su perspectiva cambió instantáneamente a la de San Laobo. Después de un año, el rostro de este hijo del cielo se había vuelto más decidido. Sus ojos parecían ocultar un abismo, lo que hacía difícil para la gente comprenderlo.
Sanda-Obo flotaba en el aire y brillantes luces azules como estrellas convergían desde todas direcciones, acompañadas de hebras de resplandor azul. Todos fueron absorbidos por él. En un instante, la intensidad de su aura aumentó casi a la mitad y Sanda-Obo entró en la última etapa del edificio de fundaciones. En tan solo 6 cortos años, ha pasado de ser una persona común a la última etapa de la construcción de la fundación. Cuando el destino y el talento se complementan, es realmente increíble. Obviamente, esto está lejos de su límite. Después de abrirse paso, Sanda-Obo no mostró ninguna intención de descansar. Se movió por el aire hacia un lugar cercano donde se produjo un pequeño desastre de viento. Se produjeron vientos feroces que crearon olas imponentes con rugidos ensordecedores. Sanda-Obo rugió hacia el cielo y 108 espadas fijadoras de mar se fusionaron en una, transformándose en una luz azul mientras blandía la espada. El viento se detuvo. La energía espiritual infinita atribuida al agua surgió del océano de abajo, reponiendo rápidamente el consumo de Sanda-Obo. En un instante, otro brillo azul se encontró con la tormenta rugiente mientras cortaba una vez más. El viento volvió a detenerse. Sanda-Obo continuó empuñando la espada azul gigante contra los fuertes vientos y el vasto mar, resistiendo continuamente el desastre del viento. La luz azul nunca cesó, mientras que la fuerza del viento disminuyó gradualmente. Finalmente, este desastre eólico a pequeña escala que debía durar otros 3 o 4 días terminó prematuramente. El brillo azul se hizo añicos de repente, convirtiéndose en innumerables pequeñas gotas de lluvia, disolviéndose en los cielos y la tierra. Sanda-Obo había atravesado el desastre del viento con una espada. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C-129. Segunda compra del joven maestro Sao. Capítulo 129. La segunda compra del joven maestro Sao. Tras disipar un desastre de viento, el rostro de Sanda-Obo no mostró fluctuaciones emocionales. Levantó la cabeza, miró al cielo y continuó volando hacia el siguiente lugar de un desastre de viento. De perseguir el viento a atravesar el viento. ¿Cuál es tu próximo movimiento? No te queda mucho tiempo, jeje. Lei Fan se rió entre dientes y cambió su enfoque. Reanudó el estudio de las técnicas introductorias de formación en el deslizamiento de jade. Después de otro mes, la expresión de Lei Fan cambió y guardó el trozo de jade. Finalmente apareció el cultivador que estaba esperando. En percepción de Lei Fan, este cultivador en etapa de condensación y media no mostró intención de ocultar su aura. Se pavoneó hacia el pabellón del tesoro celestial. La intención de matar sin forma inmediatamente se apoderó de él, y la técnica de unión de insectos de Lei Fan estaba lista para ser desatada. Sin embargo, cuando estaba a punto de someter al cultivador, un indicio de sorpresa apareció en el rostro de Lei Fan. Sorprendentemente, el cultivador no mostró ningún interés en encontrar a Jin Yueting. En lugar de eso, entró al pabellón del tesoro celestial, gritando emocionado. ¿Han llegado las nuevas existencias para este mes? Muéstramelo rápido. Al verlo, el joven empleado del pabellón del tesoro celestial lo saludó calurosamente. Oh, el segundo joven maestro Sao está aquí. Ven, por aquí. Hemos recibido bastantes tesoros raros en estos últimos meses, especialmente reservados para usted. Lleno de alegría, el segundo joven maestro Sao siguió apresuradamente al empleado hasta el almacén del tesoro del pabellón del tesoro celestial. Señalando varios artículos exhibidos por separado en los estantes, el joven empleado dijo, según sus instrucciones, hemos recopilado todos los artículos con estos patrones especiales para usted. El segundo joven maestro Sao se acercó rápidamente, tomó un pequeño trípode del estante y lo examinó cuidadosamente. No está mal, no está mal. Después de un momento, asintió satisfecho. Luego, levantó en el aire un jarrón de celadón ligeramente agrietado para inspeccionarlo más de cerca. El patrón coincide con el estilo de ese lugar. El segundo joven maestro Sao estaba bastante satisfecho. Revisó cada artículo del estante y los elogió sin cesar. Ustedes en Heavenly Treasure Pavilion son eficientes. En tan solo unos meses has reunido tantos tesoros para mí. A diferencia de otras tiendas, todas no valen nada. Especialmente la llamada Cámara de Comercio de Banua. Se jactan en voz alta pero no pueden encontrar algunos artículos útiles en un año.
El segundo joven maestro Sao maldijo vehementemente. Luego, le dio una palmadita en el hombro al joven empleado con una sonrisa. Empaca estas cosas para mí y entrégalas al viejo lugar. El empleado, sonriendo, asintió incesantemente. Al pagar la cuenta, el segundo joven maestro Sao sacó un puñado de hojas de oro de su bolsillo, las arrojó sin mirar y dijo, no hay necesidad de cambio. Considera el extra como tu recompensa. Recuerda, para los elementos con los patrones que te indiqué, quiero tantos como puedas encontrar. Levantó la cabeza, habló magnánimamente y añadió, tu pabellón del tesoro celestial es confiable. ¿Por qué confinaros en esta pequeña isla nocturna? Puedo ver su negocio crecer y extenderse por todo el mar de Conyun en el futuro. El segundo joven maestro Sao elogió, luego tarareó una melodía y estaba a punto de irse. El joven empleado, orgulloso, no pudo evitar decir, por supuesto. Nuestro comerciante. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el anciano mayordomo que estaba a su lado le dio una palmada en la cabeza, interrumpiéndolo. El joven empleado se dio cuenta de que era inapropiado, se cubrió la cabeza y guardó silencio. El segundo joven maestro Sao volvió los ojos, pero no dijo mucho. Un atisbo de sonrisa apareció en la comisura de su boca. Continuó tarareando y se fue, llegando a un pequeño patio en Nut Island. Después de que el personal del pabellón del Tesoro Celestial entregó los artículos, el segundo joven maestro Sao cerró la puerta. De repente apareció un hidroavión en el patio. El segundo joven maestro Sao movió cuidadosamente estos artículos al hidroavión. Luego, realizó un hechizo para ocultar la apariencia del hidroavión, abandonó Nut Island y voló hacia el norte. Al ver todo esto de principio a fin, Li Fan no pudo evitar interesarse. Cada movimiento de este segundo joven maestro Sao revelaba un aire de peculiaridad. Disfrazándose de mortal, coleccionando antigüedades. Aunque tenía un anillo de almacenamiento, insistió en utilizar un hidroavión y transportar personalmente los artículos. ¿Qué quiso decir con ese lugar y qué tenía de especial que preocupara tanto a este cultivador en etapa de condensación de y medio? Al menos por ahora, Li Fan entendió por qué el segundo joven maestro Sao buscó a Jin Yuetin en la vida anterior. Ciertamente, alguien en el pabellón del Tesoro Celestial había filtrado información sin darse cuenta. Es posible que ese empleado no conociera los detalles de Treasure Seer Physique de Jin Yuetin, pero sin duda era consciente de que su comerciante poseía habilidades especiales para discernir tesoros. ¿Y cómo podría un mortal resistir el escrutinio de un cultivador? La exposición era inevitable. El segundo joven maestro Sao seguramente regresaría a buscar a Jin Yuetin. Li Fan decidió esperarlo aquí. Primero, quería ver dónde transportaría el segundo joven maestro Sao los tesoros recolectados. Desde la visión del cielo y la tierra, el hidroavión se dirigió hacia el norte, volando rápidamente durante 2 días hasta llegar a una zona de mar extremadamente abierta. No había islas alrededor, solo un pilar de roca recto y enorme que se alzaba solo en el mar. El centro del pilar de roca parecía estar completamente ahuecado, creando varias habitaciones pequeñas. El segundo joven maestro Sao aterrizó el hidroavión en la parte superior del pilar y movió incansablemente los objetos dentro de una habitación. Li Fan observó que no solo esta habitación sino varias otras estaban cuidadosamente dispuestas con elementos similares. Los patrones que tenían eran idénticos a los que el segundo joven maestro Sao había comprado esta vez. Estaba claro que llevaba mucho tiempo coleccionando estas cosas. Después de apreciarlos con gran placer, el segundo joven maestro Sao levantó a regañadientes el hidroavión y regresó a Nut Island. Cuando se fue, el pilar de roca descendió lentamente y se encogió nuevamente hacia el mar. 2 días después, afuera del pabellón del Tesoro Celestial. El segundo joven maestro Sao, comportándose sigilosamente, miró fijamente a Jin Yuetin, que estaba seleccionando tesoros. Casi se le hizo agua a la boca. Así que este es el legendario físico vidente del tesoro. Con la ayuda de esta niña, me resultará mucho más fácil recoger las reliquias culturales de ese lugar. Sus ojos estaban llenos de codicia mientras murmuraba para sí mismo. ¿Dónde está ese lugar? De repente sonó una voz en su oído. Sorprendido, el segundo joven maestro Sao, a punto de hacer un movimiento, se horrorizó al descubrir que había sido inmovilizado instantáneamente, incapaz de moverse.
Vamos, charlemos un rato en tu casa. De repente apareció detrás de él una figura con un aura completamente oculta. Entonces, el segundo joven maestro Sao sintió como si lo estuvieran recogiendo como a un polluelo y voló hacia el cielo, dirigiéndose rápidamente hacia un lugar familiar. El corazón del segundo joven maestro Sao gradualmente se enfrió porque la misteriosa persona no mintió. Él realmente sabía la ubicación de su base. Al pensar en los tesoros que había recolectado a lo largo de los años y que estaban siendo tomados, el segundo joven maestro Sao sintió un dolor en su corazón, casi incapaz de respirar. Fue más incómodo que su propia muerte. La misteriosa persona voló a una velocidad extremadamente rápida. En poco más de un día, llegaron a la base del segundo joven maestro Sao. ¿Qué? ¿No invitarme a charlar? El control sobre su cuerpo se restableció repentinamente y el segundo joven maestro Sao escuchó las indiferentes palabras de la otra parte. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-130. Las ilusiones juegan con corazones capítulo 130. Las ilusiones juegan con los corazones. El segundo joven maestro Sao se estremeció e instintivamente pensó en resistirse. Pero considerando la insondable fuerza de la otra parte, decidió rendirse. Sintiendo la mirada fría que lo observaba, el segundo joven maestro Sao puso un rostro triste y dijo, «Está bien, mayor». Luego realizó una técnica. El pilar de roca retumbó y se elevó desde el mar, y el segundo joven maestro Sao, agachando la cabeza, dijo desanimado, «Señor, por favor». Después de decir eso, entró en el pilar de roca a través de la escalera central incrustada en su interior. Li Fan transmitió su sentido divino. Después de estudiar el deslizamiento de jade durante más de un año, ya no ignoraba las formaciones. Dentro del pilar de roca, solo había unas pocas formaciones simples de limpieza de agua y polvo, sin rastros de formaciones de ataque. Sin embargo, Li Fan no bajó la guardia y activó un talismán protector, siguiendo al segundo joven maestro Sao dentro. Estaba claro que Li Fan era demasiado cauteloso. El pilar de roca podría describirse como bastante rudimentario. La mayor parte eran almacenes para los objetos recogidos. Li Fan principal, el segundo joven maestro Sao, llegó a una habitación relativamente espaciosa. En el medio había una gran mesa con lo que parecía ser un modelo en miniatura del mar de Konjun. «Señor, por favor siéntese». Tartamudo, dijo con dificultad el segundo joven maestro Sao. Li Fan se sentó tranquilamente, miró el rostro pálido del segundo joven maestro Sao y dijo, «¿Debería hacer una pregunta a la vez o confesarás honestamente?» Segundo joven maestro Sao abrió la boca, queriendo decir algo, pero solo pudo sacar una sonrisa más fea que llorar. «Señor, no sé qué debo confesar». Li Fan resopló fríamente y la técnica de unión de insectos se activó nuevamente. El segundo joven maestro Sao fue inmediatamente inmovilizado. Controlando el espíritu ilusorio de la llama azul, un aire frío visible se extendió desde el suelo, como una serpiente azul helada, arrastrándose lentamente hacia el segundo joven maestro Sao. En un instante, la parte inferior del cuerpo del segundo joven maestro Sao quedó congelada en cristales de hielo azules. Me pregunto, con tu cultivo, ¿podrá tu cuerpo recuperarse después de haber sido destrozado en fragmentos de hielo? Li Fan dijo con cierta curiosidad. El miedo apareció en los ojos del segundo joven maestro Sao, pero pronto lo reprimió por la fuerza. No había señales de súplica, con una actitud un tanto desafiante, como si prefiriera la muerte a la sumisión. Li Fan también se dio cuenta de que el segundo joven maestro Sao no parecía estar fingiendo. Interesante. Li Fan sonrió, capturó al segundo joven maestro Sao y llegó al almacén adyacente. Los ojos del segundo joven maestro Sao de repente mostraron miedo. «Oh, las cosas aquí parecen realmente buenas. Debes haber dedicado mucho esfuerzo a coleccionarlos», dijo Li Fan mientras trazaba ligeramente su mano sobre algunos objetos que parecían bastante antiguos. Van. Sin embargo, al tocar un cuenco de porcelana, accidentalmente lo dejó caer al suelo. TSK, lo siento mucho. No estaba prestando atención y se rompió. Li Fan expresó su pesar. Van. Otro trozo de porcelana destrozado. El fuego de la ira se apoderó de los ojos del segundo joven maestro Sao, mirando fijamente a Li Fan.
parecía como si quisiera destrozarlo. Sin embargo, a medida que las frágiles antigüedades continuaron siendo destruidas, la mirada del segundo joven maestro Zhao cambió gradualmente de feroz a dolorosa y luego ansiosa. Li Fan, por su parte, continuó sin intención de detenerse. Mientras guiaba al segundo joven maestro Zhao a través de cada habitación del pilar de roca, destruyó todos los elementos recolectados en un instante, justo frente al segundo joven maestro Zhao. Al ver los fragmentos esparcidos por todo el suelo, los ojos del segundo joven maestro Zhao se llenaron de desesperación. Su cuerpo se aflojó y se restableció el control sobre su cuerpo. El segundo joven maestro Zhao corrió hacia adelante, sollozando incontrolablemente. El llanto resonó en el cielo y su apariencia desconsolada dificultó que la gente pudiera dar testimonio. El segundo joven maestro Zhao lloró, pero de repente descubrió que los fragmentos en sus manos habían desaparecido. Todavía estaba bajo control, de regreso en la habitación original. Resultó que todo lo que acaba de pasar era solo una ilusión. Las emociones cambiaron drásticamente, pasando de una alegría extrema a una tristeza profunda, y el segundo joven maestro Zhao casi no pudo soportarlo de una sola vez. Las ataduras de su cuerpo desaparecieron y el segundo joven maestro Zhao cayó al suelo. Sintiéndose débil por todas partes, luchó y corrió al almacén adyacente, viendo que su amada colección todavía estaba intacta. Incapaz de contener su alegría, lloró aún más miserablemente. A los ojos del segundo joven maestro Zhao, la ilusión de ahora era 10.000 veces más aterradora que la pesadilla más terrible. Él nunca quiso volver a experimentar eso. Ahora, sabes que debes confesar. Una voz parecida a una pesadilla sonó junto a su oído, haciendo temblar por todas partes al segundo joven maestro Zhao. Sentía que los trucos de la otra parte para manipular el corazón humano eran realmente aterradores. Hablaré, hablaré. Se estremeció y dijo repetidamente, temiendo que Li Fan realmente destruyera toda su colección. Los dos regresaron uno tras otro, con Li Fan sentado y el segundo joven maestro Zhao obedientemente de pie a un lado. El segundo joven maestro Zhao abrió la boca, queriendo hablar pero dudando. Después de mucho tiempo, el segundo joven maestro Zhao comenzó nervioso. Junior Zhao Erbao, un cultivador local del mar de Conjun. Este año cumple 68 años. El rostro de Li Fan se oscureció y rápidamente interrumpió. ¿Quién te pidió que confesaras esto? Te pregunto, ¿de qué sirven las cosas que has coleccionado? ¿Dónde está el lugar que mencionaste? ¿Por qué no utilizas un anillo de almacenamiento para el transporte e insistes en utilizar un hidroavión para mover cosas personalmente? Con cada pregunta, el cuerpo de Zhao Erbao temblaba. Después de que Li Fan terminó de preguntar, Zhao Erbao, con cara amarga, dijo, Señor, es verdaderamente formidable, nada se te puede ocultar. Hizo una pausa, pareciendo organizar sus palabras. Después de un momento, dudó y dijo, la razón por la que este joven ha pasado toda su vida coleccionando estas antigüedades es que, cuando yo todavía era solo un mortal, descubrí un secreto. ¿Un secreto? Li Fan miró a Zhao Erbao con interés, esperando que continuara. Zhao Erbao asintió. La familia Zhao, generación tras generación, ha estado en el negocio de las antigüedades. Influenciado desde la infancia, siempre me han interesado estas reliquias rescatadas de las profundidades marinas. Quizás gracias a mi talento natural puedo distinguir fácilmente entre antigüedades auténticas e imitaciones. Entonces, poco a poco la familia me fue confiando todo el trabajo de identificación. También podía entrar en contacto con numerosas reliquias cada día. Por eso, poco a poco descubrí un secreto escondido en el polvo de la historia. El mar de Conjun parece haber albergado alguna vez una civilización perdida. La expresión de Zhao Erbao se volvió seria y sus ojos se entrecerraron como si estuviera recordando algo. Esta civilización tiene un estilo extremadamente distintivo, marcadamente diferente de otras épocas del mar de Conjun. Todas las reliquias almacenadas en esta base pertenecen a esta civilización. Li Fan asintió lentamente. ¿Qué tiene de especial esta civilización? Aunque estos artículos tienen cierta antigüedad, parecen ser simplemente cosas ordinarias. No deberían ser de mucha utilidad para usted, un cultivador de condensación y. Estos artículos en sí mismos realmente no son muy valiosos. Los verdaderos tesoros están en lo que llevan,
dijo Sao Herbao. ¿Sabe usted, mayor, que el fondo del mar de Conyun está plagado de ruinas de edificios? Girando la conversación abruptamente, Sao Herbao preguntó de repente. Contacto, tos.